Auspicia Cultura Rec, Librería Ferrovía, un refugio para los que aman los libros. AG, más de 15 años ofreciendo un espacio para el arte que nuestra ciudad merece. Estudio Barnó, fotografía, comunicación y artes escénicas, talleres, eventos y espectáculos. Estudio Barnó, hecho de presencias. Te esperamos en la Casa de Adelante, un laboratorio de artes donde podés descubrir y disfrutar diversas experiencias y programaciones para todas las edades. Innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Esta tarde en Cultura Rec nos vamos a dar un gusto, vamos a hablar con una destacada periodista y escritora. Su nombre es Inde Pomenariec y es la autora del libro Blackie, una voz insumisa, autora de este libro, entre otros muy buenos que tiene. Pero nosotros nos vamos a focalizar en esta tarde para charlar sobre esta obra, que es una reedición que hizo para una editorial que nos encanta, que es Gourmet Musical. Inde, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamar, No, gracias a vos por atendernos un rato. Y bueno, me estaba acordando que la última vez que te vimos por aquí, me parece, tal vez hay alguna otra que me perdí, fue cuando en el marco de Año Saer, debe haber sido año 2017 o 16. Algo así, sí. Sí, después estuve en Rosario, pero en Santa Fe no. En Santa Fe fue tal cual lo decís, cuando fue el año Saer. Siempre un placer también, ¿no? Ir reunirse para hablar de Saer. Ahora hubo una reunión sobre Saer en Pergamino. Evidentemente es un nombre, por suerte, ¿no? Es un nombre que sigue generando lectura. Y eso es muy, no sé, a mí me provoca, por un lado entusiasmo y por otro lado me genera como una cosa, ¿sabes? Como de emoción, ¿viste? Sin dudas. Y bueno, para nosotros obviamente es nuestro gran escritor y quizás obviamente el que nos infla el pecho cuando viene algún extranjero y nos dice... Aquí transcurrieron las novelas de Saer por estas calles. Bueno. ¿Qué te parece? Claro, porque además lo que pasa con Saer ahí es que no es solo que nació ahí, sino que los escenarios claro. son también ustedes, y eso me imagino. Son nuestras Gracias calles. En serio por llamar, No, claro, por favor. Pero bueno, no te llamamos para hablar de Juan y Saer, sino que nos vamos a meter en la vida de una mujer que nació no tan lejos de esta ciudad y de esta provincia, como fue Paloma Efron, Blackie, la inolvidable Blackie, que realmente tuvo una vida maravillosa de película, que es como una pintura de algunas de las mejores cosas que nos pasaron en el siglo XX, por una gran cantidad de cuestiones que están vinculadas a su vida. Pero me gustaría que me cuentes un poquito cómo fue esta reedición del libro, un libro que creo que tiene una década, ¿no? El libro, mira, lo que tiene muchos años es mi investigación, que arrancó en los 90, y que por distintos motivos de los que yo hablo en el libro, pero básicamente por una cuestión a ver, ¿cómo te diría? El personaje era tan enorme que me pasaba por encima, es decir, pude haber tenido la buena idea de escribir sobre ella en los 90 cuando yo tenía 30 años, pero al mismo tiempo era un personaje tan inteligente, tan preparado, tan consciente de lo que se puede hacer con la vida de las personas cuando las personas ya no están, que había dejado todo tan armado que para desarmar eso había que tener no solo destreza en términos de escritura, sino también, creo yo, cierta experiencia de vida, como para empezar a entender esto que ella dijo no pudo ser así. Bueno, por eso la investigación empieza en los 90, eso me dio una gran ventaja, que es la posibilidad de haber tenido fuentes de primera mano, ¿no? O sea, fuentes primarias
que todavía vivían, muchos que la conocieron, que trabajaron con ella y que hoy sería imposible de documentar. Eso es una ventaja. Y después, en realidad, la primera edición sale en el año 2010, cuando la editorial Capital Intelectual tiene una colección, lanza una colección sobre judíos argentinos, y se les ocurre hacer un ejemplar, digamos, que uno de los títulos sea Blackie, y ahí me convocan porque sabían que yo tenía mucho material ya preparado. Entonces, el primer libro salió hace 13 años. Vos me preguntabas por qué ahora. Claro, no, me imagino que te vuelve a convocar Gourmet Musical. Me puedo imaginarme que está vinculada a la pasión de Blackie por el jazz, pero pienso, a ver, si te preguntaba si tuviste que alguna cosa reajustar para esta edición y qué te genera, por supuesto, esta reedición. Bueno, lo más gracioso es que en realidad yo lo conozco al editor de Gourmet, a Leandro Donoso, también hace mucho tiempo, y igual que vos, tengo mucha admiración por lo que hacen, ¿no? Esas editoriales boutique argentinas que se ocupan en este caso de libros que tienen que ver con la música, sí, y en donde de pronto quien está a la cabeza está absolutamente en cada detalle, ¿no? No solo en hacer el scouting, en contratar, sino también en editar, en mirar cada línea de los textos, buscar las mejores ilustraciones, las mejores fotos, conseguir que el libro se mueva y que esté en todos lados. Bueno, todo eso provoca siempre muchísima admiración. Así que a Leandro lo conozco hace tiempo. Veníamos hablando de la posibilidad de hacer algo juntos. Él me proponía algunas cosas y yo un día le dije, mira, yo no puedo por ahora eso, pero ¿no te gustaría reeditar el Blackie? Claro. Y pensándolo, bueno, él tenía la edición anterior, de modo que era un personaje que él conocía y que le interesaba, y entonces ahí pusimos manos a la obra, y digo pusimos porque realmente él vio montones de cosas en el texto que a mí y a los editores anteriores se nos habían pasado. Le pusimos mucho foco, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la cuestión de ella con la música, porque ella fue la introductora del spirituals en la Argentina y fue como una gran promotora del jazz en tiempos de tango, sí. O sea, mujer promotora de jazz en tiempos de tango y tiempos de hombres. Y en lo personal, lo que sí puse mucho el ojo en la adaptación tiene que ver con que en el 2013, pensá esto, en el 2013 todavía no había sucedido ni una menos. Claro. ¿No? En el 2010 no había sucedido ni una menos, porque el libro es del 2010 y ahora lo estamos sacando en el 2023, 13 años después. Sí, sí. 2010 faltaban 5 años para ni una menos. La mirada que hay sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres cambió radicalmente. Exacto. Cambió radicalmente también el reconocimiento hacia las que hicieron cosas pese al tiempo que les tocó vivir. Incluso cuando no fueron de pronto en el sentido más amplio de la palabra militantes de la causa feminista. Pero que una mujer haya sido la primera directora mujer de Canal 7 en la década del 50, que haya a los 17 años se le haya puesto frente al padre tradicionalista de familia judía, vos decías que ya había nacido cerca de Santa Fe, efectivamente nació en Entre Ríos, colonos, gauchos judíos como se los llamaba, que habían llegado huyendo de los pogroms de la Rusia zarista, familia ilustrada. Ella venía de una casa, digamos, con mucha lectura, pero se le pone de pie al padre y le dice que, bueno, que va a trabajar, y le dice que se quiere ir a vivir a Estados Unidos un tiempo porque quiere conocer, y se va a vivir 4 años allá. Después se casa con un hombre divorciado con el que vive durante 10 años. Hace cosas que no son las cosas típicas de esa clase de mujeres más sometidas, si se quiere, a las reglas de su tiempo. Y después, por si fuera poco, se convierte en la gran pionera de la radio y la televisión, en la que introduce los livings de televisión, los programas de preguntas y respuestas. Ella manejaba muy bien el inglés y tenía muchas fuentes y contactos afuera, era una gran productora, y por algo en la Argentina el Día del Productor de Radio y Televisión es el 6 de diciembre, que es el día del nacimiento de Paloma, quien había cantaba muy bien, de hecho ahora sus grabaciones se pueden escuchar en YouTube, pero lo fundamental de ella fue el modo en que, a la manera cuasi antropológica, hizo conocer esa música acá.
Entonces todo eso, pensarlo como habiéndolo hecho una mujer de clase media, judía, cuando lo que se esperaba de ella era que se casara, tuviera hijos y nietos, y a lo sumo fuera, no sé, pícara, inteligente, pero dentro del entorno familiar. Bueno, me hizo verla y me hizo pensar que había muchas chicas jóvenes que hoy podrían ver que hubo muchas mujeres que hicieron cosas antes, cuando no era tan sencillo, digamos, ¿no? Sí, sin dudas, sin dudas. La verdad que uno se pone a pensar que vivió muy poco para todo lo que hizo. Es increíble que haya hecho tanto en 64 años, creo que vivió. Sí. Ahora, si vos le preguntás a la gente que la conoció, que la vio por televisión, ni siquiera te digo mi generación, porque yo ahora estoy más cerca de la edad que ella tenía cuando murió, pero mi generación a ella la conoce por sus padres y abuelos, no la conocíamos porque fuera un personaje que veíamos nosotros, que seguíamos nosotros. Pero si vos le preguntabas a la gente que la conoció, te hubieran dicho que se murió como a los 80. Claro, porque parecía más grande. Parecía más grande, buscó, yo creo que había también algo en las mujeres que querían triunfar por ellas mismas y no por alguna, digamos, capacidad física o de seducción o de lo que fuera, que necesitó esconderse también para poder conseguir y para que en todo caso se pusiera el ojo en su cabeza, ¿no? Si bien ella nunca fue tampoco una mujer, era bastante más agradable, pudo haber sido bonita dentro de su tiempo y de sus posibilidades, pero no era una bomba, nunca fue una bomba de lo que históricamente se llamó una bomba de las mujeres. Era muy flaquita, era muy miope, como ella decía, tenía la boca como un buzón, pero lo cierto es que ella en determinado momento, en el libro se cuenta, hay una serie sucesiva de muertes queridas, y ella no tenía hijos, y ella decide ocuparse de trabajar, y bueno, y cuando muere muy, como te digo, muy flaquita. No se sabe exactamente si hubo una enfermedad o qué, se descompuso estando en la radio, la llevaron y cuando parecía que iba a salir adelante, murió por una cuestión cardíaca. No se sabe muy bien, lo que sí se sabe es lo que fue, lo que significó, lo que dejó y lo que significa hoy que estamos tan en crisis en términos del periodismo y lo que significa ver el modo en que ella entendía el periodismo, cosa que a mí, por un lado está lo que tiene que ver con la música. En mi libro aparece Sergio Pujol, que tiene, digamos, todas las habilidades que yo no tengo para trabajar sobre un personaje del mundo de la música, y lo que hace es reconocer estas virtudes y reconocer sobre todo lo que ella hizo en términos de productora. Yo la comparo con Victoria Ocampo, porque además de que tenían más o menos la misma edad, me gusta pensar en ambas como importadoras de cultura. Y en un país como el nuestro, periférico, las figuras importadoras de cultura son sustanciales. Esteban Echeverría fue sustancial, Alberdi fue sustancial, y estas mujeres también, porque lo que han hecho fue traer, en el caso de Victoria, desde la alta cultura, y en el caso de Paloma, desde la cultura popular, pero siendo ella una mujer muy ilustrada. Entonces, es muy interesante lo que promovieron en términos culturales y sociales aquellos que supieron elegir qué traer del mundo de las ideas, ¿viste? Sí, y eso me parece fascinante, Vos sabés que la verdad que es para hablar horas porque es fascinante el personaje, pero uno de los momentos que me conmovió de la historia, que quizás yo menos conocía, por supuesto, o no lo conocía, es ese viaje del cual vos hablás a Estados Unidos, de donde vive 4 años, y cómo, porque ella empieza cantando gospel y música negra, pero cómo se va a los Estados Unidos para entenderla profundamente a esa música y a esa cultura que la rodea, y cómo vuelve con ese conocimiento. Eso me pareció increíble. Sí, es que si uno se pone a pensar que ella gana un concurso en Radio Stentor en el año 1934, cantando Stormy Weather. Canta eso, pero en el 37, ella del 37 al 40, ahí es donde le ponen el nombre Blackie. Las audiencias eligen cambiarle a Paloma Efron el nombre por Blackie. Claro.
Del 37 al 41 ella viaja a Estados Unidos, su hermano David trabajaba en la cátedra de Franz Boas, un lingüista muy famoso, todavía hoy muy famoso, ahí en la Universidad de Columbia. Si uno se pone a pensar, era todavía un tiempo en donde se vivía lo que se llamó el renacimiento de Harlem. La Universidad de Columbia queda pegada a Harlem. Era un tiempo en donde además los intelectuales y los judíos ligados a la cuestión intelectual estaban muy cerca también de la discusión por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Era su hermano, el hermano de Paloma, estaba en el mismo grupo en el que se movía, por ejemplo, Albert Einstein. Pensemos en la época que es cuando Einstein sale de Europa y se va a Estados Unidos escapando del nazismo. Entonces estamos hablando de un universo del mundo de las ideas muy alucinante, en donde esta chica, nacida en una colonia de Entre Ríos, a la que llegaron sus padres, en el medio del campo, a la que llegaron sus padres y abuelos escapándose de los pogroms y de la muerte que los hubiera alcanzado después en la Segunda Guerra. Y llegaba a Buenos Aires ella muy chiquita también, con 6 años. Entonces, vos decís, ¿cómo hizo esta cabeza para promover todo eso? Y al mismo tiempo después, durante toda su vida, viajó mucho, pero todo lo traía acá. Todo lo traía para que los argentinos conocieran lo que de otro modo no habrían conocido tal vez, o hubieran demorado mucho más, o hubiera llegado de otro modo. Vos pensá en el lema que hasta último momento ella manejó, que era con amor y con respeto. A mí me sigue provocando, puede parecer un lugar común, pero a mí imaginar que alguien produce programas de radio o de televisión o espectáculos pensando en la audiencia con amor y con respeto, no sé, es como, ojalá tuviéramos más, ¿no? Ojalá tuviéramos más de eso, ¿no? Ni hablar. Yo creo que también tiene que ver mucho con el siglo XX, ¿no? Donde por ejemplo, posible, la inteligencia era un valor, digamos, muy potente, digamos, como por el caso de ella. La calidad. Está bien lo que estás diciendo, y hay una palabra que te diría que me parece que es la que hoy no garpa, que es sensatez. Sí. La sensatez, el sentido común, el equilibrio, el pensar en el periodismo, que cuando hay un tema, digamos, ríspido, difícil, que genera controversia, lo que hacía el periodismo antes era llamar a alguien que estuviera a favor, a alguien que estuviera en contra, y tratar de que la gente saque sus propias conclusiones. Hoy ves televisión o escuchar la radio en donde todos piensan igual, de un lado, del otro, de lo que sea, y es como si de pronto el público no se le diera la oportunidad de pensar y sacar conclusiones, sino que directamente va y busca aquello que quiere encontrar, el famoso sesgo de confirmación. Y a mí me da una pena, Luciano, me da una pena que no te puedo explicar. Sí, claro, por supuesto. Otra cosa que me resultó muy interesante, que te escuché en entrevistas, cuando hablabas del trabajo en este libro, era que ella había dejado todo muy armadito de lo que quería que se cuente sobre su historia de vida, porque como era una gran productora, y la asociabas de alguna manera, me pareció maravilloso, a China Zorrilla, que también era una persona, una artista increíble, que por ahí contaba cosas que obviamente uno entraba en la duda de que esto no puede ser. No digo en el caso de Blackie, es lo más, sino en es lo más lindo eso. De cómo construyó, digamos, de alguna manera el mito de su figura. Y bueno, obviamente para quien hace una biografía, digamos, tratar de encontrar, entre comillas, la verdad de la historia entre ese mito muy bien armado y muy bello en su concreción, es muy complejo. ¿Cómo resolviste ese tema? Bueno, yo creo que eso es lo que más me trabó a mí en su momento, porque el libro que ella quería que se hiciera sobre ella lo hizo y muy bien,
quien fue su secretario, que es Ricardo Horvath, claro, que es quien tomó todos los papeles de Paloma y armó inmediatamente, digamos, 2 años después de la muerte de Paloma, él ya había publicado en toda esa historia un libro que se llamaba creo que era Memorias y Recuerdos de Blackie. Sí. Ya te digo, porque tengo uno de los ejemplares, lo tengo acá. Sí, Memorias y Recuerdos de Blackie. En ese libro lo que él hizo, imagínate que no existía Google, nada, fue y se tipió todo, retipió todo lo que tenía de los papeles de Paloma. Yo tengo todavía varias carpetas con la letra de ella y demás, con el manuscrito y también a máquina, porque Ricardo me pasó todos esos materiales. Y entonces en ese libro vos lo que te encontrás es una historia que es la que ella quería que se contara, cómo llegaron sus padres, cómo su padre era un inspector de escuelas muy respetado y al que se lo conocía como el Sarmiento judío, cómo ella encontró en Icana la música negra que la conmovió y le cambió la vida, cómo ella estuvo cuidando a su madre enferma, cómo ella decidió irse a Estados Unidos, cómo vuelve y trae esa música a la Argentina y se empieza a conectar con el mundo del espectáculo, cómo está justo ahí cuando empieza la televisión, cómo hace las cosas para que las mujeres puedan ver programas de televisión y escuchar programas de radio en donde tengan aquello que necesitan, aquellas que son amas de casa, pero al mismo tiempo se las instruya y se las ilustre en términos sociales, culturales, políticos, económicos. Todo eso ella lo cuenta ahí y vos tenés ese libro de Ricardo, pero vos te das cuenta que hay montones de cosas que no cierran. Claro. No cierra, por ejemplo, que todo te indica que su madre era depresiva y de hecho además yo tuve fuentes que me lo confirmaron. No cierra que hayan querido tanto a su marido no judío y que además era un hombre de la noche y que además era un divorciado. O sea, alguna clase de bardo, como decimos hoy, debe haber habido. No cierra montones de encuentros, así como hay otros que sí, en el estilo Big Fish, la película de Tim Burton. Sí, claro. Cuando te parece que es mentira, te aparece un documento que te reafirma que es verdad lo que ella dijo. Cuando te parece que es verdad, no tenés manera de probar por ningún lado. O sea, ¿estuvo con Dalí? Sí, hay una foto. ¿Estuvo con Fellini? ¿Qué sé yo? No lo sé. ¿Estuvo con Leonard Bernstein? Sí, porque China Zorrilla misma lo contó, que también era otra gran agrandadora de historias y Big Fish. Pero lo que pasa es que parece que había algo con las mujeres de ese tiempo. Porque el otro día yo la entrevisté para Vidas Prestadas, para mi programa de Radio Nacional, a Liliana Viola, la periodista, una gran periodista y autora de la biografía de Aurora Venturini. Y vos sabés que Aurora Venturini, que nació también más o menos para la misma época y que tuvo una vida similar en el sentido de que estuvo casada con divorciados, no tuvo hijos y demás, también era una hermosa mentirosa. Claro. Eran hermosas mentirosas que en realidad eran más bien, ampliaban historias, eran muy buenas narradoras orales y eran muy buenas narradoras de anécdotas y posiblemente ampliaban lo que tenían. Es posible que Paloma Efron se haya cruzado en una mesa y se haya sentado al lado de Joan Crawford. Ahora, que Joan Crawford le haya contado en ese rato su padecimiento con su marido, director de la Pepsi-Cola, es raro. Sí, ¿entendés? Claro. Así que, bueno, pero todo eso que es tan... Así que, digamos, que uno puede discutir y decir si esto fue cierto, si no fue cierto, en términos biográficos o en términos históricos, es maravilloso en términos de relato. Ni hablar. Me parece a mí. Ni hablar. ¿No? Me pareció fantástico cómo lo resolvés y cómo te enfrentás a eso y cómo lo describís. Te pregunto la última y vamos a ir cerrando porque después yo quiero que también lean el libro, por supuesto. Sí. Me pareció muy impactante otra historia que no conocía, que es vinculada a su marido y a los guiones. Sí. Cómo ella llevó y vendió los guiones en Estados Unidos. Eso me pareció una cosa absolutamente increíble, que se la contás a cualquier pibe de ahora y no te la cree, dice, no puede ser.
Sí. Su talento como productora era increíble, porque lo que después vimos en televisión y en radio y en espectáculos de distintos géneros, festivales de música y todo eso, lo que ya ella tenía es que, como en esa época los guionistas de la época, los grandes autores de obras de teatro y de guiones para el cine eran un dúo que eran Carlos Olivari y Sixto Pondal Ríos. Sí. Y ella estuvo casada durante 10 años con Carlos Olivari, pero al mismo tiempo, como ella bien contaba, la llamaban la esposa de Olivari y Pondal Ríos, porque estaban siempre juntos aquellos dos tránsfugas que escribían esas historias y además vivían de la manera en que vivían, completamente digamos a deshora de lo que era la vida de Paloma. Ella era bien distinta y organizada, mientras estos dos eran hombres de la noche por completo. Lo cierto es que ella tomaba los guiones, los llevaba y llegó a vender los martes orquídeas afuera, que lo hicieron después Fred Astaire, lo hizo Bailando Nace el Amor, ese tipo de cosas que uno desconoce por completo, o como que Olivari y Pondal Ríos son los autores de la letra de Una Mujer, del tema ese de una mujer que debe ser soñadora, coqueta y ardiente, y que ella, Paloma, es la primera que se lo canta por teléfono a Gloria Guzmán. Nada, son como pequeñas historias que de pronto para la gente más joven los va a llevar a buscar quién fue Gloria Guzmán, claro, ¿no? Sí. De qué manera estamos hablando. Pero para la gente grande hay montones de historias de Blackie que se desconocen. O sea, se conoce lo que significó la Blackie, productora de grandes eventos de la televisión, como Volver a Vivir, que era una biografía televisada que se hacía maravillosa, también copiada de un programa norteamericano, o como los concursos de Odol Pregunta, ¿no? O como El Pueblo Quiere Saber, que eran unas especies de digamos, donde se llevaba a una personalidad del momento y había un panel de grandes periodistas que les hacían las preguntas a la manera de tribunal y demás. Todo eso por ahí la gente recuerda, pero esto otro que va más atrás, lo mismo que el mundo de la música de ella, y lo que fue como descubridora de talentos musicales. Sandra Mianovich cantó por primera vez porque ella la llevó a uno de los lugares donde ella estaba armando los programas. Susana Rinaldi cambió su profesión y pasó a hacer música también por ella. Ella veía talento antes de que el propio talentoso terminara de ver hasta dónde llegaba su talento. Eso es maravilloso. Increíble. Inde, la verdad que muy grata esta entrevista, esta charla, y bueno, te agradecemos por este libro. Los que amamos el arte, la comunicación, nos vamos a encontrar con la historia de una mujer fuera de serie que vivió en el siglo XX en nuestro país y que lo marcó, sin lugar a dudas. Me gusta mucho cómo la definís, una fuera de serie que marcó el siglo XX en la Argentina. Estoy completamente de acuerdo, es tal cual, Luciano, tal cual. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Inde Pomenariec estuvo aquí con nosotros charlando un rato, autora de Blackie, una voz insumisa, que se puede encontrar en la editorial Gourmet Musical, bueno, por supuesto en todas las librerías del país. Beso enorme, Inde. Beso para vos y para todos ustedes, ¿eh? Chau, chau.